consumado. ¿Nadie? La doctrina de los últimos tiempos. Es el estudio de los tiempos finales. La palabra escatología no está en la Biblia, pero sí el estudio del evento. Tal cual no aparece la palabra Trinidad, pero sí está la doctrina. En la Biblia no aparece la palabra antropología, pero está el hombre. No aparece la palabra biología, pero habla sobre la vida. No aparece la palabra teología, pero aparece Dios. No aparece la palabra astronomía, pero aparecen los astros, el universo. No aparece la palabra armatología, pero habla del estudio del pecado. No aparece la palabra soterología, pero habla de la salvación. No importa que no aparezca, palabras técnicas se usan para describir el evento, el estudio, el propósito o el tratado. Escatología se divide en dos palabras griegas: eschatos y logos. La palabra eschatos significa fin, final, futuro, y logos significa estudio o tratado. Quiere decir que la escatología es estudio o tratado de los eventos finales. Y vamos a leer lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 21. Vamos a estrenar Biblia. Apocalipsis capítulo 21. Capítulo 22, disculpe. Verso 7. Miren que vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Ahora leamos el versículo 12. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Amén. Muy bien. Yo quiero que saque sus agendas, sus lapiceros, sus cuadernos, sus hojas de apuntes, porque vas a aprender. Amén. Vas a recibir una palabra muy buena, profunda pero sencilla. Vamos a decir muchos versículos y sería bueno que los vayan apuntando en su orden, ¿correcto? Y también hay preguntas y respuestas. Es decir, tú me puedes preguntar, simplemente me levanta la mano y yo te responderé. No importa que me interrumpas, levanta la mano y me preguntas. Si hubiera un micrófono aparte, me ayudarían ustedes, los técnicos, para que las personas que pregunten lo hagan en micrófono. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque vamos a recibir un conocimiento y es bueno que todos oigan la pregunta. Bien, para empezar, hay que entender algo, que el programa escatológico está dividido para tres grupos de personas en la tierra. Número 1, primer grupo, la iglesia, todos los redimidos del Cordero. Segundo grupo, Israel, la descendencia de Abraham. Tercer grupo, los gentiles, todas las naciones. Primera a los Corintios capítulo 10 verso 32 dice: no seáis tropiezo a la iglesia, a los judíos y a los gentiles. Quiere decir entonces que cuando Dios ve el mundo, lo ve en tres grupos, y para cada grupo
la escatología es diferente. Por ejemplo, la escatología para la iglesia comienza con el arrebatamiento, mientras que la escatología para Israel comienza en la gran tribulación, mientras que la escatología para los gentiles comienza después de la tribulación. Son 3 eventos, cada grupo en un orden diferente. Por ejemplo, el segundo programa escatológico de la iglesia se llama Tribunal de Cristo, que será en el cielo, mientras que el segundo programa escatológico de Israel se llama Restauración para el milenio, mientras que el segundo programa escatológico para los gentiles será el gobierno regido por el rey en el milenio o los 1000 años. Mira la diferencia. Escatológicamente, mientras la iglesia espera el arrebatamiento, Israel espera la segunda venida de Cristo, mientras que los gentiles no creen en ninguno. Escatológicamente hay 3 muertes, 3 cielos, 3 infiernos, que no hay que confundirlos, y cada cosa en su orden. El cielo para la iglesia, el infierno para los condenados, y el lago de fuego entonces tiene que ver para Satanás y sus ángeles, en el orden escatológico. ¿Te das cuenta? Entonces, entre hoy y el miércoles vamos a hablar todos esos programas, pero a vuelo pájaro. Por eso son las preguntas, para que tú preguntes todo, inquietudes y dudas. Entre hoy y el miércoles vamos a aprender sobre el rapto, segunda venida, bodas del Cordero, milenio, los 2 descensos de Jerusalén, vida después de la muerte, las 4 resurrecciones, los 3 cielos, 3 infiernos y 3 muertes. Hablaremos sobre el lago de fuego, los sellos, copas, trompetas, quiénes son los 2 testigos, quiénes son los 144,000 sellados, quién es la gran ramera, cuál es la gran Babilonia, cómo serán las bodas del Cordero, cómo es el infierno, cómo es el lago de fuego, cómo es el abismo. Hablaremos sobre los 24 ancianos, cómo es el cielo, qué es el mar de cristal. Todo lo vamos a aprender, pero ¿cómo te puedo decir? A vuelo pájaro se llama, ¿no? Así como un recorrido, como un mapa. Por eso tienes que tomar mucha atención al tema. ¿Amén? ¿Están dispuestos a aprender? Muy bien. En primer lugar, hablemos sobre el programa de la iglesia, que es el arrebatamiento. Y aquí por el point, ¿no es cierto? Póngame, hago el favor, ayúdeme. Póngame el arrebatamiento. El arrebatamiento. Y vamos a hablar acerca de eso, pero no a profundidad, porque hay 1 hora para hablar del rapto, no vamos a hablar de nada más, ¿no? Simplemente como panorama profético, nada más. El arrebatamiento en griego es harpazo, donde Pablo dice: y seremos arrebatados en un abrir, ¿y qué? Ahí está. Aparece en 1 Tesalonicenses 4:17. La palabra harpazo en griego, arrebatado, significa sacado como a la fuerza. Es decir, es una doctrina no humana, es una doctrina divina que tiene que ver con el objetivo de sacar a la iglesia de la tierra. Hay un prototipo del arrebatamiento y aparece en Génesis 5:24, cuando Dios se llevó a Enoc vivo. Y también hay otro tipo en 2 Reyes 2:11, donde dice que Elías fue llevado al cielo vivo en un carro de fuego. Tanto Enoc como Elías no vieron la muerte.
Aunque según Hebreos 9:26 está establecido para los hombres que mueran una sola vez, millones que ahora viven no morirán jamás. ¿Por qué? Porque Pablo dice en 1 Corintios 15:51 que nosotros seremos transformados y esto corruptible será en incorruptible. En Filipenses 3:20 dice: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo, mira, ahí está el rango, el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo como el de su semejanza. ¿Cómo será eso? Bueno, el poder de Dios. ¿Cómo sucederá eso? Dios lo sabe. El hecho es que nos vamos. ¿Cuántos se van? No sabemos cómo será ni cuándo será. Porque si hay alguien que sabe, para mí es un falso profeta. Por eso Jesús dijo en Marcos 13:32: pero el día ni la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino solo mi Padre. Pero luego dijo: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá vuestro Señor. Vendrá el anochecer o el amanecer, o cuando cante el gallo. A lo que vosotros les digo, a todos les digo: velad. Es decir, la orden de Dios para la iglesia es velar. Porque no sabemos, puede ser esta noche que viene, puede que venga en 10, 20, 30 años, pero nadie sabe cuándo vendrá. Martín Lutero dijo: tenemos que vivir en santidad como que Cristo viniera esta noche, pero nuestros proyectos como que vinieran 500 años. Ahora nos van a dejar de estudiar porque Cristo viene ya mañana. Hay que entender ese propósito verdaderamente, que el rapto no quita la vida normativa de la iglesia en la tierra, que es evangelizar y predicar. Amén. Muy bien, escuchen. El arrebatamiento es diferente a la segunda venida de Cristo. Es diferente. El arrebatamiento es un programa exclusivamente para ¿quiénes? Para la iglesia. Pero allí no será arrebatado todo el mundo, solo la iglesia. ¿Tú crees que los cristianos, habrán cristianos que no van? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrán cristianos que no van al cielo en el arrebatamiento? ¿Sí o no? Pero si no van, entonces no son cristianos. Si se quedan, entonces no son cristianos. ¿Verdad? Mira, los cristianos no se quedan, porque se supone que han nacido de nuevo. Y el que no se va no era cristiano, era un falso cristiano. Ahí se apareció. Vamos a la siguiente. Vamos aquí. Sigue bajando. Baja más. Aquí, paremos aquí. Nota que solo participarán los cristianos. El que no se va jamás nació de nuevo. Porque algunos dicen que no va porque no está maduro. ¿Se acuerdan que eso predicaba Gilla antes? Y mejor dicho, nadie iba, porque nadie es maduro. Pero al arrebatamiento no van los maduros, van los que han nacido de nuevo, que tienen imperfecciones, que tienen debilidades, pues toditos. Pero aquel que no se va, simplemente jamás aceptó a Cristo. Aunque haya ido a la iglesia, aunque haya cantado, aunque se haya preparado con la Biblia, él no nació de nuevo. ¿Está clarísimo eso? ¿Cuántos se van con Cristo? Levanten la mano los que verdaderamente creen sinceramente que no van.
Bueno, entonces, si nos vamos es porque hemos nacido de nuevo. Está clarísimo, ¿no? Entonces, la iglesia, oye, por ahí un palo de batería que me presten. ¿Hay un palo de batería por ahí? Que me ayude. Me lo pides porque si no me lo llevo, ¿ah? Vamos a hablar un poquito más a profundidad. Gracias. La iglesia, una vez es arrebatada, aquí está el estado actual, entra al segundo programa escatológico que se llama Tribunal de Cristo. Un hermano dijo, yo me voy porque me voy. ¿Cómo? No, aquí no se trata porque tú vas, sino porque naciste de nuevo. Pero unos dicen que aquí muchos serán revelados tal cual y serán regresados. No puede existir eso. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo no está en consideración la salvación, sino las obras del creyente. Porque si estás acá arriba es porque fuiste glorificado. No es que te colaste. Dijo un inconverso, yo me agarro del pie de mi esposa y no la suelto. Y si ella se va, yo me voy. ¿Y te imaginas? Arriba, ¿y él qué va a hacer arriba? No va a entender nada. ¿Por qué? Porque él tiene que haber nacido de nuevo. Aquí, la Biblia dice que las obras del creyente pueden ser vistas como oro, piedra preciosa, o también como heno, hoja, ¿cómo es? Heno, madera y hojarasca, eso. Y dice que el fuego la probará. Y si la obra de alguno permaneciere, él sufrirá ganancia. Pero de lo contrario, sufrirá pérdida. Bien, eso es tribunal de Cristo. Este tribunal es diferente al juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco es un juicio diferente. Mira, hay 7 clases de juicio. Apúntalo ahí para que no haya una confusión, una faneja espiritual. Vamos a ver. Primer juicio, el juicio de la iglesia. Apunte. Primer juicio, el juicio de la iglesia. Segundo de los Corintios 5:10. Segundo juicio, el juicio de Israel. Jeremías 37. Tercer juicio, el juicio de las naciones vivas. Mateo 25, 41 al 46. Cuarto juicio, el juicio de los pecadores. Eso dice Apocalipsis 20, del 11 al 15. ¿Qué número voy? 4. Vamos al quinto juicio. Quinto juicio, el juicio de los ángeles. Segundo de los Corintios 6, 1 al 2. Sexto juicio, el juicio del anticristo y falso profeta. Apocalipsis 19, 20. Y el último juicio es el juicio de Satanás. Apocalipsis 20, 7 al 11. Entonces, cada juicio tiene un significado. El juicio de la iglesia es para la recompensa. El juicio de Israel es para la restauración. El juicio de las naciones vivas es para el milenio. El juicio de los pecadores es para la condenación. El juicio del anticristo y el falso profeta es para el lago de fuego y la eternidad, y junto con el juicio de Satanás. Entonces, si el juicio de la iglesia es para recompensa, ¿por qué a veces unimos al juicio de los pecadores que salen del infierno en la resurrección? Ese es el juicio del trono blanco que aparece en Apocalipsis 20, 11. Dice, y vi, dice que el cielo y la tierra huyeron delante de su presencia, y apareció el Hades, aparecieron los muertos, y un libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y todos los muertos se presentaron. Mira, ese no es el juicio de la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Que el juicio de la iglesia sucederá después del rapto, acá arriba, mientras que el juicio de los pecadores sucede después del milenio. En el juicio de la iglesia no hay un solo pecador, como en el juicio de los pecadores no hay un solo santo.
En el juicio de la iglesia nadie se perderá. En el juicio de los pecadores nadie se salvará. Después del juicio de la iglesia son las bodas del Cordero, mientras que después del juicio de los pecadores es el estado de la eternidad. Antes del juicio de la iglesia es el arrebatamiento. Antes del juicio de los pecadores es el infierno. En el juicio de la iglesia todos han sido glorificados para la bendición de vivir la eternidad. Mientras que en el juicio de los pecadores todos han sido resucitados para la condenación perpetua. Son dos cosas diferentes que no hay que confundirlas. Vayan preguntando, y tienen preguntas ya pueden hacerme una vez. Mientras eso sucede aquí, empieza otro programa escatológico para Israel cuando aparece el anticristo. El anticristo no va a aparecer cuando la iglesia está, aunque algunos dicen que es el príncipe de Borbón de España, otros digo que era el Papa. El anticristo va a aparecer de cualquiera de las tres formas. Número uno, nacido por una mujer, para imitar el nacimiento de Cristo. Jesús nació a través de una mujer. ¿Cómo se llamó esa mujer? María. Está en Mateo 1:23 y también en Isaías 7:14, donde se profetizó. La pregunta es, ¿será que ya nació el anticristo, si eso es cierto? ¿Será que ya nació? Y si nació, ¿qué edad tiene? Si el anticristo nació por una mujer, ¿quién es esa mujer? Vamos a la segunda hipótesis. El anticristo será un ser resucitado para imitar la resurrección de Cristo. Cristo resucitó, dice Hechos 3:14 y Romanos 1:4. ¿Será el anticristo resucitado o un hombre perverso de la historia como Hitler o un César de esos que persiguieron a la iglesia primitiva? ¿Será que el anticristo resucitará a través de la maldad de un hombre perverso que ya falleció? Para que se cumpla Apocalipsis 13:3, que dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Tercera hipótesis. ¿Será que el anticristo es una posesión demoníaca? Pablo dijo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es decir, hay un espíritu de maldad. Es el espíritu del anticristo, que se le llama el ángel del abismo, el hijo de la perdición, el inicuo, el hombre de pecado, la abominación desoladora, el príncipe que ha de venir, el cuerno pequeño, el anticristo, la bestia. Cualquiera que sean los nombres, ¿será que ese demonio, ese espíritu, se posesiona sobre un hombre grande, político, militar o multimillonario, y a partir de esa posesión es la revelación del anticristo? ¿Cuál consideras tú que ser? Levante la mano a los que consideran que podrían nacer por medio de una mujer. Ahora, levante la mano a los que creen que podría ser un ser resucitado. Y los que consideran que podría ser una posesión demoníaca. Levante la mano. Y los que no saben no opinan nada, levante la mano. Porque no le levanten ni en la cuarta levantada. Son mancos. No hay desodorante. ¿Con cuál crees que se asemeja más? Con la primera. Levante la mano a los que creen que es la primera. Levante la mano a los que creen que es la segunda. Levante la mano a los que creen que podría ser la tercera. Son hipótesis. Tiene derecho a opinar. Pues la respuesta es... se lo digo el día miércoles. El miércoles, en serio.
¿Se le digo ahora? La respuesta es que nadie sabe. Y si quieres saber, no te vayas en el rapto y le preguntas a él. Dile, señor anticristo, ¿cómo fue su llegada? ¿Cómo será el gobierno mundial, el presidente, no? ¿Por qué nadie sabe? Porque son hipótesis. No hay un versículo que respalde. Pero cualquiera de las 3 o 4 que haya por ahí, otra más, no nos interesa porque no lo vamos a ver. Porque antes de que Él llegue, nosotros nos vamos con Cristo Jesús en el arrebatamiento de la iglesia. Amén. ¿Cuántos se van con Cristo? Entonces, mientras acá arriba está la boda del Cordero, Jesucristo presenta a su esposa al Padre, acá abajo hay un gobierno mundial que aparece en Daniel 9:27, Mateo 24, 15, en 2 de Tesalonicenses 2, Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 6 y Daniel capítulo 6. Es el gobierno del anticristo. Pero es un gobierno corto, de 7 años, dividido en 2, según Apocalipsis 13:4. Será un gobierno de persecución, dice Apocalipsis 6:12. Un gobierno de tribulación, Mateo 24:21. Un gobierno donde decapitarán a la gente, Apocalipsis 20:4. Un gobierno de tortura, Daniel 7:8. O sea, él será uno de los peores gobiernos diabólicos que jamás el ser humano se haya imaginado. Por eso Jesús dijo, porque habrá gran tribulación, cual nunca antes la ha habido, desde entonces ni la habrá. Impresionante esa persecución. ¿Cómo será eso de la persecución que sucederá mientras nosotros estamos arriba? Mira, en Apocalipsis capítulo 13, verso 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, hablando del anticristo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas. La bestia que vi era semejante a un león, sus pies como de oso, y él corría como leopardo. Y el dragón le dio su poder y grande autoridad. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y decía: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses sobre la tierra. 42 meses se refiere ya en el segundo periodo de la tribulación. 42 meses son 3 años y medio. Dice que tenía 7 cabezas. Las 7 cabezas representan 7 imperios, Apocalipsis 17:15. El imperio primero es el imperio de los egipcios. Ahí vemos el anticristo creando una deificación humana o declarándose Dios. La segunda cabeza representa el imperio asirio, que representa la violenta persecución contra Israel, como hizo Asiria cuando declaró la guerra a Israel. La tercera cabeza representa el imperio babilónico, que es el imperio de la realeza, es el imperio del dominio, es el imperio del león. Luego viene el imperio babilónico, la cuarta cabeza, el imperio medo-persa, que es la cuarta cabeza, que es el imperio brutal, es el imperio de la destrucción, por eso el oso todo lo destruye. Luego viene el quinto imperio, que es la quinta cabeza, que es el imperio griego, que es el imperio de la velocidad, porque en 7 años él va a gobernar al mundo, va a crear un orden internacional a través de la política, a través de la economía y a través de la religión, y todo lo hará en 7 años. La sexta cabeza es el sexto imperio, que es el imperio de Roma. Dice que en Daniel describe al imperio de Roma como un imperio salvaje, un imperio, un gobierno terrible, en gran manera fuerte, que hollaba. Fue el imperio romano que Jesús
vino a la tierra y fueron los romanos los que lo crucificaron, bajo ese imperio que se describe, el imperio de la bestia, lo tendrá el anticristo. Y van 6 cabezas. No olvide que tenía 7. Y la 7ª cabeza es el gobierno del anticristo, o sea, el gobierno mundial de la gran tribulación. Entonces, será idolátrico como Babilonia, el anticristo, su gobierno. Será perseguidor como los asirios. Tendrá realeza como los babilónicos. Será brutal como los medios y los persas. Será veloz como los griegos y será terriblemente fuerte como los romanos. Es decir, todas esas bestias salvajes las reunirá en un solo periodo el anticristo. Por eso Pablo dice que es el hombre de pecado, el hijo de la perdición. No dice el hombre que comete pecado, es el pecado encarnado, es la esencia de la maldad. Oye, qué terrible será esa persecución cuando ya la iglesia no está ahí, porque la iglesia se estará gozando en las bodas del Cordero cuando esto suceda acá abajo, cuando no habrá culto, cuando no estarán los predicadores. Yo pregunto, ¿habrá salvación en la gran tribulación? ¿Usted qué dice? Le hago otra pregunta. ¿Estará el Espíritu Santo en la gran tribulación? Te voy a dar unos segundos para que le consultes a tu vecino. ¿Estará o no estará? Pregúntale. Muy bien. ¿Está el Espíritu Santo en la gran tribulación acá abajo? ¿Sí o no? Sí. Sí está. Levanta la mano los que dicen sí. ¿Y los que dicen no? Y el que no sabe no opina nada. Pues la respuesta dice, es que el Espíritu Santo deberían hacer bulla ahí, ¿no? Deberían hacer bulla, a ponerle más tensión, ¿no? Pues yo respondo con la Biblia. El Espíritu Santo sí estará. Amén. Te lo pruebo con la Biblia. Bastantes versículos. Sí, en serio. Sí está. ¿Por qué? ¿Por qué sí estará? Porque es Dios. Bueno, porque ya sabemos por qué es Dios. Pero aparte de eso, hay algo que sustente por qué sí estará. Aparte de que es Dios omnipresente y todo eso. Pero ¿por qué razones digo que sí estará? ¿Saben por qué sí estará? Vamos a ver. Porque la Biblia predice un avivamiento cual nunca antes ha habido en la tierra. Y se predice, y predice la Biblia en Joel, que será en la gran tribulación. Por un lado. Número 2. Habrán 144,000 sellados, que según Apocalipsis 7:5 serán 12,000 de cada tribu de Israel. No son testigos de Jehová, como alguien dijo. Y que ellos van a predicar el Evangelio para restaurar al pueblo de Israel, que solamente será aceptando a Jesucristo. Eso dice Romanos 11:28. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. O sea, nadie puede aceptar a Cristo si el Espíritu no lo reúne. Número 3, habrán 2 testigos
que predicarán el evangelio eterno. Número 4, millones y millones de escribe en Apocalipsis 7, 24 que se salvarán. O sea, ¿qué te quiero decir? Que el Espíritu Santo en el arrebatamiento, lo que se va no es Él, porque Él está aquí, está allá. Ahí, como alguien dijo, Él es Dios. Lo que se va es la obra del Espíritu Santo. ¿En quién? En la iglesia. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo en la iglesia? Morar. Él dice que mora en nosotros, 1 Corintios 3:16. Él nos ha sellado, Efesios 1:14. Él nos da testimonio, Romanos 8:16-17. Él nos da seguridad, 2 Corintios 1:22. Él nos consuela, Juan 14:26. Él nos guía, dice en Hechos 15. Él nos pastorea, dice Hechos 20:28. Él es el Señor de la iglesia, 2 Corintios 3:17. O sea, Él está con nosotros para santificarnos, Pedro 1:2, para enseñarnos, para pastorearnos. Él se contrita, dice Pablo. El Espíritu Santo está aquí. Pero cuando la iglesia se vaya, también se va la obra. Pero el Espíritu Santo, tal cual estuvo antes de la iglesia, seguirá después de la iglesia, pero en otra obra. Porque antes de la iglesia, el Espíritu Santo estaba en la tierra con una obra diferente. ¿Correcto? ¿O no había espíritu antes de la iglesia? Estaba ¿en quiénes? En los profetas, en los reyes, en los jueces. Estaba sobre Israel para pastorearlo, dice Nehemías 9:20, Isaías 63:9. Él estuvo trabajando. Y cuando Cristo vino, también el Espíritu Santo descendió sobre él. Pero cuando él se fue, dijo: os enviaré a otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. O sea, mientras la iglesia esté aquí. Entonces, cuando nos vayamos, también se va la obra. Pero hay otro pueblo que restaurar. Y según Ezequiel 37, dice la Biblia que esa restauración la hará el Espíritu Santo. Si tú lees todo el Valle de los Huesos Secos, te vas a dar cuenta que la restauración de Israel la ejecutará el Espíritu de Dios. Entonces, lo que la Biblia describe es que aquí sí estará el Espíritu Santo, pero no como templo. Porque aquí los que se salvarán porque ahí habrán guiadistas. No se salvan por ser decapitados, se salvan por algo. Yo quiero que lean Apocalipsis 24. ¿Para qué? Porque se salvarán en la gran tribulación. Y no olviden que tienen que preguntarme cualquier cosa que necesite saber. Vamos a ver, Apocalipsis 24. ¿Por qué se salvarán? Vamos a ver. Alguien que me lea Apocalipsis 24. A ver, léalo por favor. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Una cosa, ¿por causa de qué? Del testimonio de Jesús. ¿Y qué más? Y por la palabra de Dios. Ahí está. Por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quién predicó esa palabra de Dios? ¿El testimonio de Jesús qué es? El testimonio de Jesús es declarar que yo soy su seguidor. O sea, doy testimonio, no lo negaré. Y por ese testimonio de Jesús, me cortarán la cabeza. O sea, sí habrá salvación, pero el gobierno mundial del anticristo los va a perseguir, los va a decapitar, los va a torturar, los van a matar, porque en la gran tribulación habrá una sola religión, y es la religión de Satanás. Un hermano dijo: bueno, si hay salvación en la tribulación, entonces me voy en la segunda vuelta.
Si no se va en la primera, es seguro que se va en la segunda. Mira, la famosa segunda vuelta es sin cabeza. Yo le dije, ¿estás dispuesto a que te corte la cabeza? Pues, ¿qué más toca? Allá me la pone. Claro, le cortan arriba, le recuperan. Hermano, esto es serio. La salvación es seria. Es mejor irse en el arrebatamiento. Amén. Amén. ¿O se quieren ir a la segunda vuelta? ¿Quiere irse con cabeza? Es mejor ser fieles al Señor. ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a las preguntas. Aquí hablo de los dos testigos. Los testigos, ¿quiénes son esos dos testigos? Los dos testigos de Apocalipsis 11, unos dicen que son Elías, ¿y qué más? Y Moisés. Y otros dicen que son Moisés y Enoc. Y otros dicen que son Elías y Enoc. O sea que el juego está entre los tres. Pero, ¿será que son ellos? Empecemos. Enoc no fue judío. ¿Será un profeta gentil el que va a dirigir a Israel en la gran tribulación en un programa tan importante como es su restauración? No. Entonces, Enoc y los judíos que son tan celosos con sus ancestros, vamos a Moisés. ¿Será Moisés? Deuteronomio 30 dice que el cuerpo de Moisés nunca apareció porque Dios lo escondió. Hasta ahora no aparece. Nunca le hicieron cristiana sepultura. Pero en Mateo capítulo 17 aparece en la transfiguración, ¿quiénes? Moisés y Elías. Elías primero porque fue llevado vivo en un carro de fuego. Y Moisés porque desapareció Dios. Desapareció Dios. ¿Será que el cuerpo de Moisés se lo llevó Dios? No lo sabemos. Pero si aparece en Mateo 17, ahora, ¿serán ellos? Porque dice la Biblia que los dos testigos van a morir. Y si van a morir, van a tener cuerpo material. Si van a tener cuerpo material, ¿será que siendo que están en un cuerpo resucitado, glorificado, un cuerpo de luz, volverán a tener un cuerpo mortal? Y si es así, ¿será que nacerán otra vez? ¿Será que Dios no podría levantar a dos testigos en la gran tribulación que tengan el poder de Moisés y el de Elías? Para Dios no hay problema. Entonces, tu respuesta, nadie lo sabe. Pregunte, hermano. Que esto no es de todos los días. Después hay más puertas mejor. ¿Sigo? ¿No hay preguntas? ¿Se lo saben todo? Bueno, vamos a seguir. Entonces, como hemos aprendido, este periodo del anticristo será un periodo que según Sofonías 1:2 dice de destrucción sobre la faz de la tierra. Ezequiel 7:5 dice que es un mal para el morador de la tierra. Amós 8:11 es un tiempo de oscuridad. Apocalipsis 3:10 es un tiempo de prueba. Apocalipsis 14 es un tiempo de ira. Es decir, es un tiempo donde no es bueno. Por eso no es bueno quedarse. Es bueno irse. Vamos a la siguiente imagen. Aquí está más o menos para darnos cuenta un poquito de cómo nos vamos a ir. El Espíritu Santo, representado en una paloma, lleva a sus hijos
a la eternidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el arrebatamiento, para la siguiente, y la segunda venida de Cristo? ¿Cuál es la diferencia? Volvamos entonces anteriormente donde estábamos primero, para darnos cuenta más aquí. ¿Cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? En el arrebatamiento Cristo viene por su pueblo, mientras que en la segunda venida viene con su pueblo. En el arrebatamiento Cristo llega hasta el aire, dice, y seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los que resucitan, para estar siempre con el Señor en el aire. Es decir, llega hasta el aire. Él no llega a la tierra en el arrebatamiento. Él no va a llegar aquí a pisar los pies, a pisar la tierra con sus pies. No. Pero acá sí. Eso está en Zacarías 14, 2 y 3. Dice que sus pies llegan al monte de los olivos. O sea, la segunda venida va a ser en el monte de los olivos. Contrario a William Soto Santiago, que dijo que Jesús iba a venir en Calle, en Puerto Rico. Un falso profeta. El arrebatamiento, solo la iglesia será levantada. Nadie más. Será secreto. En un abrir y qué. Mientras que la segunda venida dice, he aquí que vienen las nubes y todo lo verán. Entonces la segunda venida es un mensaje de guerra, de angustia. Dice Apocalipsis 19:11, dice, y vi el cielo abierto y aquí un jinete un jinete del caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. ¿Y qué llama de fuego? ¿Por qué llama de fuego? ¿Qué llama de fuego? Hebreos 12:29 y Deuteronomio 4:24 dice que Dios es consumidor. Y Jeremías 44:4 dice, no hagáis cosa abominable que yo aborrezco. Salmo 7:11, Dios es pues justo y Dios está irado con el impío todos los días. Por eso Salmo 5:4 dice, no hagáis cosa abominable que yo aborrezco, porque Dios viene a condenar. ¿Qué viene a condenar? El mayor pecado de la humanidad. En la segunda venida dice, y los que le traspasaron harán lamentación. ¿Qué es traspasar a Cristo? Dice la Biblia, Juan 3:18, el que no cree en el Hijo es condenado. Y Juan 3:36 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tendrá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Entonces dice que sus vestidos estaban rojos, manchados como de sangre. ¿Por qué? Porque Él viene a juzgar. Dice en Apocalipsis 14:20 que Él pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso y la sangre llega hasta los frenos, los caballos. Ese es el mensaje de la segunda venida. Pero el mensaje del arrebatamiento, en cambio, Pablo dice, por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, refiriéndose al arrebatamiento. Acá hay angustia, acá hay consolación, aquí hay juicio, acá hay glorificación. Aquí la gente se va al infierno, aquí la gente se va al cielo. Amén. Amén. ¿Cuánto esperan la segunda venida de Cristo? ¿Sabe lo que dijo un pastor que estaba ahí? Amén. ¿Cuánto esperan el rapto de la iglesia? Amén. Si tú te vas en la primera vuelta, como dijo alguien, es importantísimo que tú tomes mucha atención, que tu familia no se quede. Porque esto de aquí es serio, es grave, es gravísimo, esto es real. No hay que jugar con esto. Esto es real. Por eso mejor empecemos a ganar a nuestra gente para irnos en el arrebatamiento. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Alguna pregunta? Y continuamos. 9:20.
¿Alguna pregunta? Ya, eso para el miércoles. Para el miércoles vamos a hablar sobre la marca de la bestia. ¿Ok? Bien, entonces, viene ahora la segunda venida y Jerusalén desciende. Jerusalén va a tener dos descensos. Dos. Uno antes del milenio y dos después del milenio. Antes del milenio, Jerusalén descenderá hasta una parte del aire sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia ya entra a la nueva Jerusalén, a la casa del Padre, ya entra al estado de la eternidad. Estará en Jerusalén, usted y yo viviendo. Pero el milenio, ojo con esto, nada tiene que ver con la iglesia. Hay algunos que predican que estaríamos en el milenio, pero el milenio tiene que ver con Israel, porque es una promesa material de cuerpo físico. Habla de 1000 años. La iglesia ya está en la eternidad desde que entró al tribunal de Cristo. Ya vive por los siglos de los siglos, mientras que el milenio es una promesa para Israel, no para la iglesia. Es donde Dios juzgará, Jesús juzgará, según Isaías 2, Isaías 11, Isaías 35, Isaías 60, Isaías 61, Zacarías 14, Salmo 84, Salmo 82, Salmo 102 y Zacarías 8. El Señor gobernará 1000 años, 1000. Al mundo lo gobernará. Y dice la Biblia, Él los regirá con vara de hierro. Y según Zacarías capítulo 14 del 16 al 26 dice, y todo aquel que no vaya a Jerusalén a adorar a Jehová de los ejércitos, Dios tampoco enviará las lluvias a su tierra. ¿Cómo es posible que la iglesia esté ahí? Cuando la iglesia estará en cuerpo de luz, en cuerpo celestial. Dice la Biblia en Apocalipsis, que en Apocalipsis 27, que se multiplicaron como la arena de la tierra, con la arena del mar. Y dice Zacarías 8:5, y los muchachos estarán por las calles. Es decir, habrá sexualidad, mientras la iglesia no estará en sexualidad, porque ya estará como los ángeles. En el milenio habrá sexo, se multiplicarán. Satanás estará atado por 1000 años, Apocalipsis 22, en el abismo, para que no engañen las naciones. En el milenio habrá abundancia, Isaías 35. Habrá tanta bendición que será un paraíso. ¿Te imaginas el milenio gobernado por Cristo y sin Satanás? ¿Te imaginas el milenio cómo será estando el diablo encerrado por 1000 años? Y el anticristo y el falso profeta, según Apocalipsis 19:20, ya en el lago de fuego. ¿Te imaginas cómo será el milenio? Porque Ecuador seguirá existiendo. Seguirá existiendo Perú, Colombia, Argentina, todas las naciones seguirán existiendo, pero con una diferencia: que todos los reyes y presidentes del milenio tendrán que obedecer al rey que gobernará desde Jerusalén. Amén. Eso es el milenio. Habrá tecnología, porque no se van a ir nadando por el Atlántico, se van en avión. Si hoy hay tecnología, ¿te imaginas el milenio sin el diablo? Si hoy hay Samsung 6, ya alguien estaba feliz porque llegó el Galaxy S6, ¿no? Estoy feliz que llegó el 6, dice, porque el 5 bajará y podré comprar el 4. Y uno va por el 3 a la bahía.
Eso usadito, ¿no? ¿Te imaginas si ahora hay S6? En el milenio habrá S777. Es decir, el milenio habrá tecnología para el bien, habrá buena agricultura, habrá buena lluvia, habrá abundancia, será un gobierno de abundancia, un gobierno de paz, no habrá guerra, dice Isaías 2. Quiero que lo comprueben, vamos a leer la Biblia. Lean ustedes mismos, Isaías capítulo 2, del 1 en adelante, alguien me lo lea, y le doy el micrófono. Alguien que me lo lea. Isaías capítulo 2. ¿Quién lo puede leer? ¿Tú? A ver. Vamos a ver qué dice Isaías 2. 2:1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Eso es el milenio. ¿Ven que no habrá guerra? Hoy se gastan más de 20.000 millones de dólares diarios equipándose militarmente. Hay más de 50.000 armas nucleares en alerta de disparo inmediato. Hay más de 700.000 toneladas de armamento químico y biológico. La mente brillante científica ha creado tecnología nuclear para acabar 20 veces con el hombre sobre la tierra. Pero en el milenio, todo eso desaparecerá. No habrá muerte. La Biblia dice que no habrá muerte por 1000 años. Será como Matusalén. Dice la Biblia que Matusalén vivió 969 años. Y como habrá 1000 años aquí, habrá gente del milenio. ¿Te imaginas? Mi abuelito tuvo 15 hijos. Y sobre 15 hijos, ¿sabes cuántos hay? 6.000 personas. Él ya falleció hace 10 años. El otro día estuvimos haciendo cuentas de generaciones. Que hay gente que no conocemos. Y él vivió, ¿sabes cuántos años? 96. ¿Te imaginas uno que ve a 1000? Como habrá buena agricultura, buena yuca, buena papa. O sea, la gente del milenio tendrá 300 hijos. O sea, habrá tanta abundancia que nadie se acatará con hambre. Y todos serán felices, hasta los leones serán cachorritos, mascotas en las casas. Porque ellos dicen en la Biblia que comerán ¿qué cosa? Paja, hierba. Será el milenio hermoso. ¿Quieren saber cómo es el milenio? En Isaías 11 está. Lean en su casa Isaías 11 y vean cómo es el milenio. Lean Isaías 60 y verán cómo es el milenio. El milenio es perfecto, el gobierno de Cristo sobre la tierra. Pero nosotros no juzgaremos en el milenio. La Biblia habla de juzgar, que le darán a 12 naciones, que le darán reyes. Se refiere a Israel. No confundamos la escatología. ¿Alguna pregunta? A ver, cuéntala. Duro, suelta. ¡Suelta! Ahí vamos. Como está hablando del milenio, quiero saber aquí en Malaquías dice: todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey. ¿Te dice que solamente es el pueblo de Israel o de quiénes se componen las personas que van a habitar el milenio? Ya, no es Malaquías sino Zacarías. ¿Sí? Zacarías 14:26. Mira, las naciones, todas,
Hoy hay 242 naciones en el mundo. En el milenio, si quieren tener lluvia, habrá una condición: tendrán que ir. Porque si tú lees un versículo más abajito, léelo tú de allá, o busquen ustedes. O sea, vamos a ver qué pasa si no van a adorar al Rey Jesús. Busquen Zacarías 14 para que vean qué es lo que pasa cuando no van a adorar al Rey. Mira, versos 16, 14 y 16. Entonces los sobrevivientes de todas las naciones, que son los que salieron a la tribulación, que atacaron a Jerusalén, ¿qué dice? Subirán de año en año para adorar al Rey el Señor. Ahora, miren lo que dice el verso 17. Si alguno de los pueblos de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor Todopoderoso, tampoco, ¿qué cosa? Recibirá lluvia. Y si el pueblo egipcio no sube ni participa, tampoco recibirá, ¿qué cosa? Lluvia. El Señor enviará una plaga para castigar a las naciones que no suban a celebrar las fiestas de las enramadas, de los tabernáculos. ¿Ves? Es decir, el Señor las regirá con vara de hierro. Eso dice Apocalipsis 19, 11 al 15. ¿Se dan cuenta que la iglesia no tiene por qué estar ahí? Y otra de las razones por qué la iglesia no va a estar en el milenio es que después del milenio Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que se reprodujeron como la arena del mar. Y una vez engañados, dice que subirán la anchura de la tierra para atacar el campamento de los santos y la ciudad madre, que es Jerusalén. Pero dice, pero fuego del cielo cayó y los consumió. ¿Dónde está la iglesia ahí? Cuando va a haber otra guerra después del milenio, va a haber otro Armagedón después del milenio, va a haber una devastación después del milenio. ¿Por qué? Porque 1000 años vivieron en paz, porque el diablo estaba preso, pero Satanás será suelto de su prisión. La pregunta es: ¿por qué no lo dejaron ahí una vez? ¿Por qué no lo dejaron al diablo encerrado para que no moleste más? Son cosas que no entendemos, no las comprenderemos. Arriba será el conocimiento perfecto. Amén. Pero alguien dijo: ¡ay del hombre! Porque la inocencia fue engañado en el tiempo de Adán. En el gobierno de la familia fue engañado. En el gobierno de la ley fue engañado. En el gobierno de la gracia fue engañado. Y en el gobierno de la gloria será engañado. ¿Quién es el hombre entonces? Eso demuestra que el hombre sin Dios no es nadie. Y que es necesario nacer de nuevo. Y la gente del milenio no ha nacido de nuevo. Simplemente serán gobernadas por un solo rey. Y todos tendrán que obedecer.